Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cerebro y cómo este órgano aprende. Romperemos el mito de que solo se aprende en la infancia. Cualquier edad es buena y apta para el aprendizaje. Ojo, a los padres de familia les contaremos cómo reconocer un problema de sus hijos durante la etapa escolar y saber si se trata de algo cerebral. Para las mujeres que están en embarazo o aquellas que planean pronto tener un hijo, les enseñaremos tips para mejorar el desarrollo cerebral durante esta etapa. Bienvenidos. Quiero contarles que el cerebro no es un órgano, es un proceso. Y para esto consideraremos tres principios generales. Uno, la formación que se da en el vientre materno y se complementa en los primeros 18 meses de vida. Segundo, la maduración. El cerebro nace y va adquiriendo unas características en especial de conexiones, de uniones entre las neuronas para poder llegar a estar plenamente desarrollado. Y finalmente, el cuidado o mantenimiento, que es lo que debemos hacer desde el vientre materno durante todos los días de nuestra vida. Repito, el cerebro no es un órgano, es un proceso. Miren algo muy curioso. Nacemos con el doble de neuronas que vamos a necesitar para vivir y durante las etapas diferentes de edad vamos perdiendo, vamos dejando algunas neuronas y ya a los 20, 21 años, cuando termina la adolescencia, vamos a tener el número de células con las que vamos a vivir. Pero les decía al comienzo, cualquier edad es importante para aprender. ¿Por qué? ¿Podemos generar nuevas neuronas? Sí, y vamos a hablar de eso más adelante. Lo más importante no es el número de neuronas que tengamos, es el número de contactos, de uniones, de asociaciones que hagamos entre ellas. Miren algo muy importante, el humano tiene que pagar un precio muy alto por la inteligencia y el desarrollo cerebral que tiene. ¿Cómo es esto? Nacemos y tardamos más o menos 8 años que nos cuiden nuestros padres para poder hacer cosas como bañarnos bien, vestirnos bien, poder salir, tomar el transporte escolar o hacer la mayoría de las actividades por sí solos. Un bebé humano nace y no se puede parar ni caminar rápidamente. Tarda un tiempo prolongado. Por el contrario, si vemos un pollito recién nacido o un potro, en el caso de los caballos, vemos que en pocas horas ya están caminando y aún pueden correr, pero no pueden tomar decisiones. Su inteligencia va a estar limitada. Eso es la maduración cerebral. Parte del desarrollo. Estamos en el vientre materno y el bienestar de esa mamá, la buena nutrición, dormir bien, no tener infecciones, no someterse a radiación. Recuerden que una mujer en riesgo de embarazo o ya en embarazo debe evitar ir a lugares de rayos X, por ejemplo, porque pueden afectar el desarrollo del bebé y especialmente que la madre no fuma, no tome licor ni use medicamentos aún formulados por el médico porque existen riesgos. Es muy importante esa etapa de la formación en el vientre porque ahí se da forma a lo que será ya un cerebro en la etapa adulta. Vamos formando el cerebro que la gran mayoría es con base en las neuronas y otras celulitas por allí que les ayudan muchísimo para llegar a ser el gran integrador. Miren que el cerebro integra todo, aún el sistema hormonal, el sistema digestivo, el sistema muscular, se forma y se orienta desde el sistema nervioso central y el cerebro especialmente. Reitero, cuando nacemos, estamos ahí en la cama, tendidos,
Y un bebé solo puede llorar. Es la única manera de comunicarse y señalar que tiene hambre, que tiene dolor, que tiene fiebre, que hay que cambiarle o asearle sus pañales, pero poco a poco ese niño, esa niña, van ejerciendo cosas como el control de la pinza manual, llevan objetos a la boca, los empiezan a reconocer, después sostienen su cabeza, se sientan, gatean y empiezan a caminar de manera torpe, pero eso ya libera las manos y no lo van a creer. Cada una de esas cosas demuestra es que ese cerebro está madurando, está haciendo conexiones y está formando una proteína que se llama mielina, que le va a dar velocidad a las señales y a las actividades que el cerebro haga. Ese periodo va progresando. Pasamos de la etapa, cierto, de ser lactantes, que es hasta los 2 años, y entramos a la primera infancia o primeros años de vida. Se desarrollan cosas ideales, como el lenguaje, se controlan los esfínteres y el bebé deja los pañales, después empieza a comer por su cuenta, empieza a vestirse solo y empiezan las habilidades escolares, leer, manipular objetos, etcétera, etcétera. Vemos cómo ese cerebro va madurando y es allí donde hago la primera alerta para los padres. Hay ciertas edades en que un niño debe lograr algunas cosas, como caminar entre los 14 y los 18 meses, el dejar el pañal alrededor de los 2 años, previamente se sienta a los 6, gatea a los 9, y eso deben anotarlo, porque tampoco tiene que ser una regla así, completamente estricta, pero nos van dando señales de cómo ese cerebro está madurando. Entonces, no es solo darles alimentación, darles cariño, observarlos y ver en los controles que hacen los niños con el pediatra o en medicina general, ir analizando cómo va armonizando ese cerebro con el peso, con la talla, y cuidado con esto, el ejemplo. Si nosotros desde etapas muy tempranas hacemos de errar en el hablar, en la manera como les alcanzamos los objetos, en la manera como los estimulamos y les dedicamos tiempo, ese cerebro se va a tardar o puede tener dificultades en la maduración. Importantísimo también la nutrición. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, formando conexiones. Todo el mundo habla, ¿han visto ustedes eso de que de los 0 a 8 años un niño después ya no aprende? Eso no es verdad. Lo que sí es la etapa en que, como hay más neuronas, podemos desarrollar más conexiones. Es como si en un país, entre más carreteras podamos construir, pues más comunicado va a estar ese país y sus pobladores. Así es el cerebro. Si hay pocas carreteras, tenemos la dificultad de que no hay buena comunicación. Y si se tapan algunas, pues hay un caos. Estamos viendo cómo en la maduración generamos muchísimas vías de comunicación y ese cerebro tendrá más habilidades, más potencialidades, y aquí ya lo hemos dicho, buen cuidado en el embarazo, buena nutrición, estimulación con observación y además ir llevando a un control médico. Hasta este punto no olviden compartir esta información, ya que hay muchas personas que querrán saber cómo aprende el cerebro, cómo además desarrolla el cerebro sus habilidades, órganos de los sentidos. Visión, audición, el tacto fino, el olfato, el gusto, que nos van aportando además para la vida emocional. Y aquí hacemos el primer punto para los padres que ya tienen sus niños en el jardín o en el colegio. Muchas veces les dicen, su niña no aprende, su niño no va al ritmo de los demás. Los profesores o las personas de esos lugares muchas veces se limitan, con la mejor intención, creo yo, a informar eso. Pero nadie se pone a pensar, y aquí viene el primer tip para los padres, en que quizá una alteración de los órganos de los sentidos es lo que está generando un problema
en el desempeño de su hija o su hijo. Los más frecuentes, alteraciones visuales. Hay niños que tienen los ojos en un imbalance muscular. Tienen que hacer mucho esfuerzo para fijar las letras y pueden confundir la D con la letra B labial, pueden confundir la letra Q con la letra P y así empiezan a mostrar dificultades en la lectoescritura. Otros no pueden manejar márgenes, etcétera, etcétera, y se cansan, les duele la cabeza y miren, nadie se dio cuenta que era un problema visual. Otros niños tienen dificultad auditiva, no escuchan bien y al no escuchar bien no graban, no pueden repetir o hacer las actividades que les indican y problemas en el habla. A veces dicen, no, el niño es muy consentido, la niña la miman mucho y hay que empezar a ver cuando un niño tiene dificultad en pronunciar una letra o tiene dificultad al leer, que puede ser una combinación entre la fonación, el hablar, y la visión en una cosa que se llama dislexia. Pero el punto no es hablar, el punto es decirles a los padres, ojo, si tu hijo está mostrando dificultades de aprendizaje, pero vimos que caminó, que gateó, que en general hizo su crecimiento maduracional normal, cuando ya llega al colegio puede ser un problema de los órganos de los sentidos. Termino esta parte diciéndoles, hay una cosa llamada ambliopía, se llama ceguera central. Un ojo no enfoca bien y el cerebro, al ver que le genera dos imágenes, lo bloquea a nivel central. El ojo mira, pero la imagen el cerebro no la utiliza y eso va a generar una dificultad para la vida adulta. Si no se observa esto temprano, puede ser ya un momento en el que no tengamos remedio para esta dificultad. Mire que es un dato importantísimo. Entonces, vigilemos muy bien que nuestros niños estén bien en los órganos de los sentidos. Si descubrimos que todo va bien a ese nivel, ya puede ser necesario un reforzamiento sin olvidar la parte emocional. Un niño puede ser víctima de abuso o de matoneo, bullying que llaman ahora, o puede ser simplemente que el lugar donde está estudiando no le guste y o el niño esté durmiendo mal. Cuidado con dormir mal. Los niños que duermen mal empiezan a tener problemas escolares. Los invito nuevamente a suscribirse a mi canal en YouTube, Pablo Mesa Neurólogo, e invitar a más personas para que conozcan de salud cerebral. Aprendemos en cualquier edad. Viene la actividad física. Los niños corren, juegan, trepan, hacen muchas cosas y los adultos empezamos a creernos demasiado importantes y dejamos de hacer eso. La actividad física desde los músculos va a producir un factor para que se generen nuevas neuronas. Óiganme bien, repito, el ejercicio y la actividad física desde los músculos favorece la producción de una sustancia química que va al cerebro y produce nuevas neuronas, especialmente en la estructura de la memoria. Se llama hipocampo. Allí se puede fortalecer la memoria, fortalecer la atención y al llegar mejor oxígeno y sangre a nuestro tejido cerebral, pues vamos a reducir el riesgo de tener problemas de atención, problemas de concentración, fatiga cerebral y alteraciones de memoria. Todos tenemos la capacidad de aprender. Todos podemos producir nuevas neuronas. Es mentira que las neuronas se empiezan a morir. Eso es una creencia popular. Lo que sí es cierto es que podemos generar nuevas neuronas. Primera enseñanza, actividad física y ejercicio. Segunda, rompan las rutinas. Todos hacemos una vida que es una fotocopia. Si ustedes se sientan ahora, dicen, yo me levanto igual, me acuesto igual, desayuno en la misma silla, generalmente pongo la misma música. Bueno, es como si realmente nosotros no tuviéramos mucha variedad. Y eso al cerebro le parece muy cómodo. Y al cerebro le gusta ser cómodo y dice, bueno, si yo tengo 1000 neuronas y uso 10, está muy bien. Yo no me voy a agitar por eso.
Si ustedes se proponen aprender algo más, no solo estudiar, puede ser en casa un hobby, tocar un instrumento musical, aprender fotografía, pintar, no importa que no hagan una exposición, y o hacer tareas diferentes, va a retar a su cerebro. Esto incluye que tomen el auto y se vayan por otra vía, o caminen y se vayan por la acera de enfrente y van a ver que, mira, las casas de aquí tenían de pronto una pintura especial o tenían un jardín que yo no había visto, y eso al cerebro le da nueva información y mantiene, ¿se acuerdan esas conexiones que hicimos de niños? Esas carreteras, pues las mantiene activas. ¿Qué pasaría en una carretera si un auto no pasa nunca por allí? Puede estar pavimentada, puede tener señalización. ¿Qué le pasa a esa carretera? Se empieza a deteriorar, empieza a salir maleza por sus bordes, empieza a ser una carretera que no es apta para el tránsito. Así son las rutas que creamos en la infancia. Entonces, cuidado. Si hacemos una infancia perfecta, nos nutrimos muy bien, no tenemos problemas de los ojos, de la audición, jugamos, hicimos todo perfecto, pero llegamos a la edad adulta y además de no hacer ejercicio, nuestra vida es rutinaria y le sumamos dos cosas fatales, que es usar alcohol y o fumar. Repito, tomar alcohol y o fumar, lo que quiera que fumen. Así me digan que ahora dicen que esa planta es medicinal, mentiras. Eso va a generar un deterioro y va a destruir las carreteras que formamos en la infancia y la adolescencia. Cuidado con los tóxicos. Esto también le sumaría yo autoformularse, tomar pastillas. Ustedes saben que por ahí abran su cajón de la mesita de noche y se van a encontrar ahí un montón de pastillas que ustedes se las toman sin indicación médica, sin saber si eso puede estar dañando mi cerebro. ¿Cómo aprende el cerebro? Manteniendo el tejido de nuestra cabeza, de nuestro sistema nervioso en buena condición. Y la otra cosa que hacemos pésimo es dormir. Dormimos muy mal y eso daña el aprendizaje, afecta cualquier actividad. Y finalmente comer. Estamos comiendo demasiada sal, demasiada azúcar, demasiadas grasas y demasiadas harinas. Y eso, sumado a que no hacemos ejercicio, sumado a que tomamos alcohol, sumado a que dormimos mal, se empieza a dañar el aprendizaje. Aquí viene un llamado de atención. Miren, el aprendizaje no es solo el que ustedes, voy a memorizarme este libro para que tengo que contestar un examen. No. El aprendizaje no es únicamente la memoria que graba información. El aprendizaje es también saber conducir bien, ya sea el auto o la bicicleta. Aprendizaje también es que ustedes puedan explicar y comunicar bien a su familia, a su equipo de trabajo. Aprendizaje es que ustedes se sientan menos irritables y se sientan menos tristes o menos ansiosos, porque quiere decir que su cerebro está en buena condición. Miren que nosotros estamos quizá dañando nuestro propio aprendizaje de vivir. Y como vamos a hablar de la vida, les hablo a las mujeres que quieren tener su bebé o que ya están en embarazo. Vuelvo a lo mismo, dormir muy bien, pueden hacer siestas, las que ellas quieran, porque eso va a favorecer a que también el bebé descanse. Segundo, aumentar la dieta con vegetales de hoja verde frescos, con verduras y hortalizas, ojalá crudos o con muy poquita cocción. Evitar las harinas y las azúcares, por favor. Los hijos de las mujeres que comen demasiada azúcar y harinas tienen más problemas de pataletas, de irritabilidad y de hiperactividad. Eso está demostrado. Pueden ver las publicaciones que hay especialmente en Australia, Francia y Alemania. Cuidado con la comida. Los ácidos grasos omega 3, mariscos, pescados azules, eso es muy, muy bueno. Hidratarse, pero ante todo,
ojo a esto, controlar el peso. ¿Por qué? Sobrepeso materno da niños que les llamamos macrosómicos, que pesan por encima de las 8 libras, 4 kilogramos. Esos niños vienen hiperestimulados por cantidades elevadas de azúcar, harinas e insulina. Y son niños que después pueden tener problemas de sobrepeso aún desde muy iniciada su temprana edad. Por tanto, esto les aconsejo a las mujeres en embarazo y su curso psicoprofiláctico, que debe incluir meditación o terapia de yoga o reiki o algo que les ayude a manejar la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, en la sangre materna circulan hormonas y sustancias químicas que irritan el cerebro, lo excitan, y eso no le hace bien al bebé. Finalmente, una mujer en embarazo debe tener el apoyo de su pareja y o de su familia para que haya un buen ambiente también desde la esfera emocional, para que el embarazo y el parto lleguen a término y sean satisfactorios. Antes de despedirnos y para dar las conclusiones, les quiero recordar suscribirse y activar la campanita de notificaciones en YouTube. Me encuentran como Pablo Mesa Neurólogo, al igual que en todas las redes sociales. Y vamos concluyendo cómo aprende el cerebro diciendo lo siguiente. Primero, todas las edades son importantes y se puede aprender, así como generar nuevas neuronas. Segundo, las edades críticas donde hay que tener más cuidado son durante la gestación o embarazo, durante los primeros 5 a 6 años de vida y tercero, después de los 60 años, porque el envejecimiento hace más vulnerable el tejido cerebral. Debemos empezar a dormir mejor, debemos empezar a comer reduciendo azúcar, sal, grasas y harinas, reduciendo, repito, vamos a ir poco a poco, paso a paso, logrando esto, evitar tomar alcohol, fumar o tomar medicamentos sin prescripción médica. Vamos a controlar nuestro peso, hacer más actividad física y o deporte, que además genera socialización. Y finalmente, vamos a romper las rutinas, aún en los niños, en adolescentes, en adultos y en tercera edad, no a la vida rutinaria. Pongámosle al cerebro nuevos retos, pongámosle al cerebro nuevas marcas para mantener nuestras conexiones, nuestras vías de comunicación entre las neuronas completamente activas, porque el aprendizaje depende de que haya buena comunicación entre las neuronas. Un cerebro sano, una vida feliz.